Hola a todos chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy tenemos como tema de la tercera unidad Anatomía y Fisiología del Sistema Auditivo para el uso del canto. El oído es un sentido sumamente importante para todo ser humano. El sistema auditivo está dividido en dos partes específicas. El sistema auditivo periférico, que es el que estamos mencionando el día de hoy, y es fisiológico, es la captación de los sonidos y el envío al cerebro. Este es el trabajo del sistema auditivo periférico. Sin embargo, el trabajo del sistema auditivo central es la interpretación de esos sonidos para luego reconocerlos y darles significado. Es decir, que nosotros podemos tener la capacidad de escuchar, pero a la misma vez el cerebro es quien va a interactuar para dar el significado a lo que estamos escuchando. En este momento yo escucho el sonido de las chicharras porque está haciendo mucho calor, pero si yo no supiera o no pudiera conectar este sonido que yo escucho con el significado de que es un animal que canta durante el calor, yo no podría tener ese significado. El significado de los sonidos es del sistema nervioso central y es algo que venimos aprendiendo desde el vientre materno. Hablando de la embriología de una forma sumamente superficial, las partes del oído, oído interno, oído medio y oído externo, se forman desde el vientre materno. Los primeros vestigios que nosotros observamos es a los 22 días del feto. Se observa el engrosamiento del ectodermo superficial a ambos lados del romboencéfalo. Eso es solamente del oído interno. El oído medio se origina del endodermo y el oído externo a partir del tercer mes y se forma de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Al inicio, lo que es el aparato de la audición externo se puede observar en los primeros meses dentro del vientre materno a nivel del cuello, pero luego eso va subiendo y se localiza a los lados por debajo del temporal. Se completa a los 7 meses. Cuando una persona nace con enfermedades o patologías auditivas, se tiene que, por supuesto, se da en el momento de esta formación importante desde el día 22 hasta los 7 meses. Bueno, muy bien, entonces seguimos avanzando con la estructura. Vamos a observar en esta imagen mientras podemos desarrollar acerca de las partes del oído. Vamos a ver el oído externo. El oído externo está formado por el pabellón auditivo o también conocido como pabellón auricular o el pabellón de la oreja, el que estoy marcando en este momento. Y el conducto auditivo, esta es la otra parte también. Aquí está el canal auditivo o conducto auditivo. Estas son las dos partes del oído externo. Sus pabellones están compuestos por cartílago duro cubierto de piel. Su principal función sería captar los sonidos y conducirlos hacia el conducto auditivo que conecta con el oído medio. Las glándulas de la piel que cubren el interior del conducto auditivo fabrican cera o cerumen. Su función es proteger, eliminando la suciedad y ayudando a prevenir también posibles infecciones o la entrada a elementos o cuerpos extraños. El oído medio es una cavidad llena de aire que transforma las ondas sonoras captadas por el oído externo y las transmite hacia el oído interno. El oído medio está separado del extremo por el tímpano, que también le conocen como membrana timpánica. Esta membrana es una fina lámina de tejido que va de lado a lado del conducto auditivo, o sea que es como una red. Esta membrana es una pielcilla que sirve de separación. Está fuertemente tensada, por eso es que ella logra captar las vibraciones. Los sonidos golpean el tímpano haciendo que éste se mueva. Este movimiento genera las vibraciones en tres huesos o los tres huesos más pequeños del cuerpo humano, que son estribo, yunque y martillo. Estos son los huesos más pequeños del cuerpo. Y el tímpano lo voy a marcar en azul oscuro. Entonces, estos huesecillos oscilan, se mueven y ellos transforman las vibraciones en impulsos eléctricos. Los impulsos eléctricos del oído medio van hacia el oído interno. Las vibraciones de estas cadenas de huesecillos pasan a la cóclea, otros le conocen como caracol. Estos impulsos viajan
a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Los canales semicirculares parecen ser tres tubos diminutos interconectados. Su función consiste en ayudar a mantener el equilibrio. Estas formas de caracol es a lo que me refiero con los canales semicirculares. Quiere decir que nosotros cuando nos movemos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, giramos y saltamos o hacemos cualquier otro tipo de movimiento, esto es captado por estos canales semicirculares para que nosotros mantengamos el equilibrio, a menos que ese movimiento sea constante. Por ejemplo, cuando vamos a los juegos mecánicos, donde estamos dando vueltas y vueltas, entonces ya el líquido que está dentro de estos canales se mueve tan rápido que nosotros perdemos el equilibrio y nos podemos marear. Por lo tanto, si nosotros inmediatamente nos ponemos de pie, podríamos caer. Sigue dando vuelta este líquido, sigue moviéndose y eso causa en nosotros ese desequilibrio. Esta información es transmitida a través del nervio vestibular. Recapitulando, entonces, ¿sí? El equilibrio es transmitido al cerebro a través del nervio vestibular y el sonido como impulso eléctrico es transmitido por el nervio coclear. Conjuntamente ellos forman el nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal. Entonces el sonido para nosotros es información. Nuestro cerebro la procesa, la interpreta y después responde a ese estímulo. Esto podría ser en 5 etapas. Estamos recapitulando. El pabellón de la oreja recoge las ondas sonoras, las dirige al tímpano mediante el conducto externo. Estas ondas vibran por la membrana timpánica. Los huesecillos amplifican las vibraciones, las transforman en corriente eléctrica, en información eléctrica, y estas ondas pasan al cerebro a través del nervio coclear. Algunos datos que son interesantes y muy importantes para nosotros. El rango normal de la audición de los humanos es de aproximadamente 20 a 20.000 Hz. Algunos animales pueden escuchar hasta 50.000 Hz. El lenguaje humano está generalmente entre 500 y 3.000 Hz. Las ondas sonoras también pueden pasar a través de los huesos que se encuentran alrededor y por detrás del oído. Si ustedes tocan por detrás del oído, van a sentir hueso. Ese hueso conduce sonido. A esto se le llama conducción ósea. La intensidad del sonido se mide en decibeles. Se escribe dB. Un susurro es aproximadamente de unos 20 decibeles. Pero la música fuerte de algunos conciertos, por ejemplo, es de alrededor de 80 hasta 120 decibeles. Es muy importante saber que lo más que nosotros podemos escuchar es por debajo de los 85 decibeles. Por encima de los 85 decibeles se pueden ocasionar pérdidas de la audición después de algunas horas de exposición. Pero si es un sonido mucho más alto, puede ser un problema auditivo como resultado inmediato, temporal o permanente. El tono del sonido se mide en ciclos por segundo o hertz, que ya los habíamos mencionado antes. Los tonos graves, por ejemplo, de un bajo fluctúan entre 50 y 60 hertz. Y los tonos agudos de máxima elevación son de aproximadamente 10.000 Hz. Por ejemplo, los sonidos que produce la voz humana cuando son, por ejemplo, la voz de una soprano puede producir una gran cantidad de Hz si esta es bien aguda. Otros estudios también demostraron que músicos clásicos están más susceptibles de perder la audición que un rockero. Por ejemplo, los rockeros están expuestos a grandes cantidades de sonido y obviamente, ¿verdad? Por los elementos de expansión del sonido, de proyección del sonido, pues puede ser algo destructivo. Pero también el músico clásico puede tener este mismo problema por la cantidad de exposición, no tanto por el momento, sino por la suma de las horas por semana y días de presentaciones y ensayos. Según la OMS, 55 decibeles es el nivel máximo de ruido que el humano puede tolerar sin alterar la salud. Por encima de los 55 decibeles ya entra en categoría ruido y por lo tanto será peligroso para el humano. Una exposición prolongada a estos elevados niveles de ruido puede producir esta pérdida ya sea progresiva o definitiva. Nosotros como cantantes tenemos que cuidarnos porque nosotros debemos estudiar mucho piezas, incluso tenemos que estar en lugares cerrados y pequeños al lado de instrumentistas y podemos nosotros, así como los mismos instrumentistas, nosotros podemos tener esos problemas auditivos por exposición prolongada. Los sonidos con más de 85 decibeles pueden producir esta pérdida. Cada persona tiene un nivel
o un límite fisiológico y psicológico diferente de tolerancia al ruido. Creo yo que ya me entienden cuando hablo de fisiológico y psicológico. Fisiológico es cuando me refiero a un límite hablando del oído externo, oído medio y oído interno. Y un nivel psicológico es cuando estoy hablando de que el cerebro puede tolerar hasta cierto punto ciertos ruidos. A veces no es tanto el oído, sino nuestro cerebro el que ya no soporta ciertos niveles de hertz o decibeles. Algunos efectos físicos pueden darse a causa de forma negativa a causa de esta exposición a elementos ruidosos. Por ejemplo, como la aceleración del ritmo cardíaco, el aumento de la tensión muscular, el aumento de la presión arterial, una irritabilidad, nerviosismo, agresividad, falta de concentración, dificultades para conciliar el sueño, entre otros. Ojo. La parte más importante para nosotros es esta: los cuidados que nosotros debemos tener para mantener nuestros oídos sanos. 1. No meter o no introducir cosas extrañas como bastoncitos de algodón o uñas o alguna otra cosa que sea delgada y lo suficientemente pequeña para entrar al oído. No debemos introducir estos elementos extraños porque podríamos lesionar el conducto auditivo, podemos romper el tímpano, podemos empujar el cerumen hacia las partes más profundas y obstruir, de hecho definitivamente obstruir la capacidad auditiva. Nosotros podemos taponar y el sonido ya no va a entrar de la misma forma. Puede haber una disminución auditiva o causar infecciones. Debemos, como número 2, proteger los oídos, prestando atención a los niveles de ruido ambiental a los que estemos expuestos. Yo creo que ya con la información anterior ustedes sabrán hasta qué punto ustedes ya no deben subir más el volumen de esos aparatos de reproducción. Usar los videojuegos, la televisión, usar los reproductores de música de una forma saludable. A bajo volumen, ya los celulares tienen la opción, ellos te avisan hasta dónde es un sonido sano y hasta dónde te puede dañar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Desarrollar la disciplina de usar el volumen hasta lo recomendado por el mismo aparato, porque estos aparatos obviamente ya manejan los niveles saludables de la audición. Y 2, entra el uso de los audífonos, entra en la primera categoría de no introducir cosas pequeñas. No va a entrar hasta el conducto, ¿verdad? Pero sí está obstruyendo la entrada, y también si el manejo de la limpieza no es la adecuada, va a traernos grandes consecuencias. Otra cosa es cuando ya estamos expuestos al sonido y no hay nada que hacer, más que asegurarnos de llevar una protección externa para el oído, como por ejemplo tapones. Hay tapones de seguridad, están los cascos y están las orejeras. Entre orejeras o audífonos con orejera y audífonos de los que son pequeñitos, es mejor tener audífonos con orejera porque distribuyen más el sonido. Oímos mejor porque también bloqueamos con el sonido externo, y entonces eso nos ayuda a no tener que subir tanto el volumen. Cuando se vaya a exponer a un ruido fuerte también, cuando tengamos que estar en algún concierto, entonces yo les recomiendo no estar de pie al lado o no estar sentado al lado o de frente a los parlantes. Esa es una de las buenas formas. Uno, ponernos en el centro cuando el sonido es ambiental, o sea que hay parlantes adelante y atrás, entonces tratemos de estar en el centro. Y si los parlantes solo están en la parte frontal de la habitación donde estemos en el concierto o la iglesia o en cualquier otro lado, ¿verdad? Tenemos que escoger estar alejados de esos parlantes. Otra cosa es cuidarnos del viento, pues puede producir zumbidos. Hay una parte del oído medio que tiene aire, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Pero este aire tiene cierta temperatura. Cuando entra viento muy frío puede causar una inflamación del tímpano y producir este zumbido, otitis o inflamación, ¿verdad? Entonces también desde el punto de vista de temperaturas y ambiente, cuidarnos del viento. Otra cosa es aprender a hablar por teléfono, no presionar el auricular mucho contra la oreja, y también aprender a intercalar oído izquierdo, oído derecho, para evitar o más bien equilibrar la carga de sonido que acumula ese oído entre los dos oídos. Otra cosa es los cuidados con respecto al uso del agua. Por ejemplo, al sumergirnos, al nadar en piscinas, en ríos, en mares, lo que sea, ¿verdad? Hacerlo lentamente, no hacerlo de forma abrupta, sobre todo en agua profunda, así evitamos que se almacene agua en el oído y provoque esta otitis. Otra cosa es, si ya sentimos que tenemos una pérdida auditiva u otro problema relacionado con la audición, es definitivamente no tratar de hacer nosotros las cosas, sino
ir con un experto, ir con un médico, ¿verdad? Hacer consulta. Es lo más responsable que podemos hacer y nos aseguramos de que nosotros mismos no dañemos nuestro sistema auditivo permanentemente. Les dejo estas referencias que pueden encontrar en internet porque están buenísimas. Esto ha sido todo entonces, muchas gracias por su atención. Yo sé que nosotros los cantantes y necesitamos este tipo de información para prevenir futuras enfermedades. El cuidado, la protección, la conservación. Muchas gracias, saludos a todos.